Bien, a ver. mm, Rodrigo Jiménez, por favor, ¿puede hacer lectura del planteamiento? Sí, dice, Muy bien, adelante. ya. Usted es contratado para realizar la auditoría tributaria de la empresa Mellar SRL con NIT 1022537023. La auditoría tiene como alcance el periodo julio de 2018 de los impuestos EIVA y EIT. Se cuenta con la siguiente información de acuerdo a los formularios 200 y 400. Venta de bienes y servicios grabados por 157.586. Ventas grabadas a tasa cero, 1.927.482. Total compras, 787.041. Compras directamente vinculadas a actividades grabadas, 84.433. Saldo del IVA por compensar del IVA crédito fiscal periodo anterior, 330.001 y 15.689. Hallazgo de auditoría. Realizada la revisión a detalle en fecha 20 de marzo de 2019, se confirmaron los siguientes hallazgos. De acuerdo a la revisión de las facturas de ventas, se pudo evidenciar en el periodo auditado. No fueron considerados los siguientes datos: los descuentos en ventas por 1.890, las donaciones por 8.700. Las donaciones efectuadas corresponden a una motocicleta adquirida el 23 de marzo de 2018 y fue donada en fecha de 5 de julio del mismo año. De acuerdo a la revisión de las facturas de compras declaradas, se pudo evidenciar que en el periodo auditado, las compras vinculadas con las actividades grabadas, 61.506, con las compras vinculadas con la actividad tasa cero, con un importe de 702.608, las compras mixtas con 22.927 y los descuentos en compras con 560. De las compras grabadas, el 65% corresponden a la compra de gasolina y diésel. De las compras mixtas, el 10% corresponde a la compra de gasolina y diésel. Se pide, en base a los datos de las ventas, compras y saldos, llenar los formularios del IVA 200 e IT 400. Elaborar los papeles de trabajo, las planillas analíticas, las planillas de diferencias y planillas de deficiencias. Elaborar el proyecto de rectificatoria de ambos formularios. Muy bien, gracias, Rodrigo. Gracias Sí. por la participación. Bien, señores, vamos a ver un caso donde vamos a fusionar dos aspectos importantes, ¿no? El tratamiento de los servicios de transporte nacional e internacional, cómo eso influye en el cálculo principalmente del IVA proporcional y en el cálculo del IVA débito fiscal también, ¿no? Por corresponder el servicio de transporte internacional a una actividad grabada a tasa cero, ¿no? También vamos a ver algo interesante. ¿Qué pasa cuando se realizan donaciones de bienes que se hayan adquirido con factura? ¿No? En este caso, no nos olvidemos que cuando nosotros adquirimos un bien con factura, nos beneficiamos de un crédito fiscal. Y pues de acuerdo a la normativa, al donar este bien, nosotros debemos reintegrar el crédito fiscal anteriormente beneficiado, ¿no? ¿Qué quiere decir reintegrar? Como que hacer una devolución de ese beneficio que tuvimos al momento de comprar este bien. Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento para ello, ¿no? Como pueden ver en una parte inicial, pues vemos que hay diferentes errores, principalmente al no considerar, por ejemplo, el descuento en ventas, las donaciones, no considerar compras mixtas, los descuentos en compras, y no considerar este aspecto fundamental en cuanto al servicio de transporte. Principalmente este tipo de empresas compran gasolina y diésel, ¿no? Porque es uno de sus principales combustibles para realizar su servicio. Entonces no nos olvidemos que el gobierno actualmente subvenciona un 30% de ese combustible
y pues solo corresponde realizar un beneficio sobre el 70%, ¿no? Entonces, es algo que también nosotros debemos considerar al declarar nuestros impuestos, ¿sí? Bien, antes de ver la parte práctica, no sé si hay alguna duda, alguna consulta respecto a esta parte de introducción al caso número 5. Opiniones, consultas, dudas. Ya, no, pero son como $100. No como 100 o $120, pero sí, puede ocurrir eso. Bien. Apaguen audios, caraca. Bien, señores, entonces vamos a pasar a ver No hay problema, no hay problema. Si tú le dices dónde quieres que le enviemos el dinero, te dé la cuenta y te hago transferencia. este formulario. Y bueno, quiero que vayamos viendo los aspectos no considerados. En la parte del débito fiscal, porque este es el formulario original, ¿no? Como siempre hemos ido trabajando bajo esta metodología donde vemos primero el formulario original y luego procedemos a hacer nuestras planillas para determinar un proyecto de rectificatorio. Entonces acá, preguntas. De acuerdo ya al planteamiento que hemos leído, ¿qué es lo que se estaría omitiendo? Solo en la primera parte, en la parte de ventas. Ya. Sí. A ver, ¿qué opinas, Giovanna? Giovanna, ¿está en línea? Bien. Anotado. Lorna, ¿qué opinas? Lisa, perdón, no he logrado escuchar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que estaríamos omitiendo en esta primera parte del Lice, ¿me formulario? puede volver a repetir? No he escuchado. ¿Quién me habló? ¿Giovanna? Ahora sí. Hola, Giovanna. ¿Qué tal? Giovanna, preguntaba qué estaría omitiendo en esta primera parte de la determinación del débito fiscal el contador. ¿Sí? Voy a dividir. Buenas noches. ¿Qué tal? Voy a dividir la pantalla para que se pueda ver ambas. Bien. A ver, ahí está. Tenemos las pantallas divididas. Tenemos por un lado el formulario original llenado por el departamento contable y por otro lado tenemos los hallazgos de auditoría. Ahora pregunto, de acuerdo a los hallazgos 1 y 2 detallados en la parte derecha de su pantalla, ¿qué es lo que se estaría omitiendo? Giovanna, adelante. Lorna. Que no ha sido considerado los descuentos y las donaciones. Ya, ¿el descuento en ventas va en la parte del débito fiscal o del crédito fiscal, Lorna? Crédito. Muy bien. Entonces, acá en la primera parte estaríamos omitiendo la declaración del descuento en compras, ¿verdad? Ya tenemos un error. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a el tema de las donaciones, que tiene un tratamiento específico para poderlo declarar en el formulario 200. Y el descuento en ventas por correspondencia debería declararse en la parte del crédito fiscal, ¿verdad? En la casilla, para ser exactos, en la casilla número 28.
¿no? Y los descuentos en compras deberían declararse en la casilla 18, ¿no? Entonces, eso es lo que se habría omitido. Ahora, ¿qué pasa con las compras de la casilla 11? El total de compras y las compras directamente vinculadas. ¿Qué es lo que estaría omitiendo en la segunda parte, que es el crédito fiscal? A ver, continuemos. Ana Karen, ¿qué opinas? ¿Qué estaría omitiendo en esta parte el contador al declarar su formulario 200? Karen, Karen, adelante. Yo Te escucho. le puedo, yo le, yo le puedo responder, Licen. Sí, por favor. Adelante. Bueno, creo que sus compañeros tienen problemas de conexión. En Bueno, las compras vinculadas con la actividad grabada en el formulario, ya en las compras grabadas. En las compras grabadas. en el formulario está más y en los datos que nos están dando es menos. Ya, ¿y por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso, señores? Joel, ¿qué opinas? Dice, buenas noches. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo te va? Buenas noches. Eh, bueno, ahorita analizando, porque acabo de entrar hace ratito, es, no se ha declarado en la casilla 31 las actividades grabadas y no grabadas. Eso debía estar. Ya, muy bien. Lo que conocemos como compras mixtas, ¿no? Ya habíamos visto en el anterior caso, donde justamente debemos declarar en la casilla 31 aquellas compras en las que no son posibles discriminar de forma directa su vinculación con las actividades grabadas y no grabadas, ¿no? Entonces, eso también es lo que se habría omitido dentro de este formulario. Muy bien, pasemos a analizar el formulario 400. Ahí tenemos el formulario 400. ¿Qué es lo que habría omitido el contador al momento de declarar este formulario 400? Berta, ¿qué opinas? A ver. mm, Berta, no sé, estoy analizando el ISIN por ya. ¿Alguien más? Silvia Eugenia. Sí, buenas noches, Lice. Buenas noches. ¿Qué habría ocurrido en el formulario 400, Silvia? Mm, ¿Qué notas de extraño en este formulario 400? Analizando las ventas grabadas a tasa cero,
¿Crees que está bien declararlas en la casilla 23 como ingresos exentos? ¿Esta actividad está exenta del ITE? No, Lice. Entonces, ¿qué es lo que habría hecho mal? Bien. A ver, señores. Iniciemos con la planilla analítica, donde justamente vamos a determinar los valores tanto del IVA débito como del IVA crédito fiscal, para luego compararlos con los saldos según contabilidad, ¿sí? Y para ello debemos recordar la teoría en cuanto a este tipo de actividades. Si bien en cuanto al IVA están grabados a una tasa cero, en el IT sigue siendo una actividad gravada, por lo tanto se debe aplicar el impuesto por esta actividad, ¿no? Bien, pasemos a hacer el mismo análisis sobre la determinación del IVA débito fiscal. Para el transporte internacional, ¿se va a aplicar un IVA débito fiscal? No. No, exacto. ¿Por qué? Porque esta está grabada a tasa cero. Cero. Exacto. Entonces el IVA débito fiscal va a ser de cero. El transporte nacional, ¿sí va a estar grabada por el IVA? ¿Se le va a aplicar la alícuota del 13%? Vamos, señores, vamos. Atentos. De esto es su examen, por si acaso, la subsiguiente semana. Dicen buenas noches, no Buenas le noches. oigo. Yo te escucho perfectamente. Señores, por el transporte nacional, ¿va a corresponder calcular el IVA débito fiscal? ¿Sí o no? Sí, Lice. Sí, Lice. Ya. ¿El descuento en compras va a generar un IVA débito fiscal? Sí. Sí, Muy Lice. bien. Muy bien. Ahora vayamos al registro por las donaciones. Y acá sí hay que hacer un cálculo adicional para determinar cuánto se va a reintegrar del IVA crédito fiscal, ¿sí? Entonces, fíjense que acá ya tenemos referenciado el papel de trabajo por este registro de donaciones. Entonces, vamos a ir justamente a esa hoja de trabajo. Acá está, ¿sí? En este caso, nuestra planilla se va a llamar actualización de las donaciones y lo que debemos considerar como datos es el importe de la donación. Sabemos que el importe de la donación ha sido de 8,700. ¿Qué dato adicional tenemos de acuerdo al cuadro, de acuerdo al planteamiento? Tenemos como dato adicional de que esta donación ha sido efectuada en el periodo que se está declarando. En este caso estamos hablando de julio, ¿sí? El 5 de julio. Pero esta motocicleta donada había sido adquirida el 23 de marzo del mismo año. Entonces nosotros, para poder reintegrar este crédito fiscal, lo que debemos hacer es actualizar, ¿sí? Primero, obtener el crédito fiscal del bien donado. Para ello nosotros simplemente aplicamos la tasa efectiva del IVA, que es el 14.94% sobre el valor de la donación, ¿no? Si ustedes multiplican 8,700 por el 14.94%, vamos a tener que el IVA crédito fiscal del bien donado es de 1,300.
Y estos 1.300 se deben actualizar en base a la UFB. ¿Qué fechas utilizamos? Ya que hay que ser bastante, debemos identificar bien estas fechas, ¿sí? Se debe utilizar la UFB del último día hábil del mes anterior a la compra o a la adquisición del bien y el último día hábil del mes anterior a la fecha de declaración de esta donación, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que el bien se ha adquirido en marzo del 2018, utilizamos la UFB del miércoles 28 de febrero del 2018, ¿no? Y si estamos declarando el periodo julio o esta donación se ha efectuado dentro del periodo julio, debemos utilizar la UFB del último día hábil del mes anterior. En este caso, el 30 de junio cae sábado, por lo tanto, corresponde tomar la del 29 de junio, ¿no? Con estos dos importes procedemos a realizar la actualización como sabemos, ¿no? La fórmula ya conocida, UFB final entre UFB inicial menos 1 por el valor a actualizar. Entonces nosotros tenemos el total reintegro actualizado del IVA, que no es más que la suma del IVA más su actualización. Este importe, señores, estos 1.312, es lo que nosotros, bueno, en este caso la empresa debe reintegrar en el formulario 200, ¿no? Entonces nosotros llevamos ese reintegro como registros por donaciones, ¿sí? 1.312. ¿Se comprendió esta parte, señores? Sí. Bien. Licen, buenas, es la cuestión de las donaciones. Sí. Hemos actualizado el precio, solamente el IVA, ¿verdad? Exacto, exacto. Porque no te olvides que cuando tú adquiriste, bueno, cuando se adquirió este bien, hubo un beneficio del IVA crédito fiscal, ¿no? Por eso es solamente para aquellos bienes que se compren con factura, ¿sí? Entonces, como tú te has beneficiado en un momento de ese crédito fiscal, lo que estás haciendo al donarlo, estás declarando, estás reintegrando ese IVA que en algún momento fue utilizado por la empresa para compensación del débito. Es común, por eso se llama reintegro, ¿sí? Entonces, solamente se calcula el IVA. ¿Está bien? ¿Para compensación de crédito o débito? No. Me refiero que al inicio, cuando esta motocicleta fue adquirida, la compraste con factura. Por lo tanto, en ese momento de la compra, tú te beneficiaste de un crédito fiscal, ¿verdad? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Ya, muy bien. Ahora, como tú estás donando este bien, ¿sí? Tú debes reintegrar ese crédito fiscal que en un momento has utilizado, ¿sí? Entonces, lo que estás haciendo es devolver vía IVA débito fiscal, ¿sí? Por eso es que ahora se convierte en IVA débito fiscal y se declara dentro de la determinación del IVA débito fiscal. Por eso es reintegro. Como que tú estás reintegrando un IVA que en algún momento has utilizado. ¿Se comprende esta parte, señores? Lice, una pregunta, ¿y eso pasa en todo, digamos, si regalo un vehículo, un activo fijo, igual pasa eso? Sí, siempre que el bien haya sido adquirido con factura. Oh, ya. Ujú. Está bien, Es Lice. muy importante considerar esto porque muchas veces las empresas se olvidan de declarar, como en este caso, ¿no? Ese es el caso que estamos viendo ahora. Existe una donación y no fue declarada en el formulario 200, ¿sí? Y es sencillo de verificar este tipo de hechos porque lo puedes cruzar con la cuenta de gasto, ¿no? Seguramente en este estado financiero habrá una cuenta de gasto por donaciones. Entonces verificas en qué periodo ha sido y haces un control de ese periodo para verificar si ha sido declarado o no en el formulario 200. Ya este es un procedimiento más de auditoría, pero que nos ayuda justamente a identificar este tipo de errores que se pueden generar. ¿Hasta ahí estamos bien, señores? El cálculo creo que no es muy complicado, ¿no? No se olviden que
se debe tomar en cuenta la UFB del último día hábil del mes anterior a la adquisición del bien y el último día hábil del mes anterior a la fecha de declaración. En este caso estamos declarando el mes de julio. Se supone que el 5 de julio se ha donado este bien. Entonces debo tomar el último día hábil del mes anterior, ¿no? En este caso, junio. ¿Sí? Es muy similar a la actualización del crédito fiscal, pero en este caso tomas el mes anterior a la compra y el mes anterior a la donación, ¿sí? Para que quede claro. Hasta ahí, señores, consultas, dudas, este es el momento. Ojo, ¿no? Porque de todos los casos que estamos viendo, que vamos a ver por lo menos 3 más del IVA y el IT, va a ser su examen, señores. Sí, entonces debemos considerar ello, ¿no? Yo ya el día jueves voy a colgar a la plataforma prácticas de los casos que ya hemos ido viendo. En este caso tenemos instituciones educativas y hoy terminaríamos de ver lo que es transporte internacional y donaciones. ¿Sí? Y la siguiente semana vamos a ver otros 2 casos. Bueno, esta semana vamos a ver un caso más y vamos a ver la siguiente semana 2 casos más. Dicen, entonces solo va a ser el examen práctico. Sí, solo va a ser práctico. ¿Sí? Y ojo, esta vez, como les dije, no va a cambiar un poco el sistema porque sí les voy a pedir que habilitemos las cámaras ese día. Les voy a hacer una supervisión en línea, ¿sí? Y obviamente voy a estar en constante supervisión de sus cámaras para que no haya ningún hecho raro, ¿sí? Bien, señores, pasemos a lo que es la parte del crédito fiscal, que acá también hay que considerar ciertos aspectos importantes. Entonces, tenemos compras vinculadas con la actividad gravada, compras vinculadas con la actividad tasa cero, compras mixtas y descuento en ventas. De acá lo que nos tenemos que preocupar es de las compras vinculadas a la actividad gravada, a las compras mixtas y al descuento en ventas, que en este caso no habría sido declarado por el contador. ¿Sí? Todo le echamos la culpa al contador, ¿no? Qué fácil es. Pero en la realidad es así. Entonces, de las compras vinculadas, debemos considerar que el 65% corresponde a compra de combustible, quiere decir gasolina y diésel. Como les comentaba al inicio, este tipo de combustibles están subvencionados por el Estado en un 30%, por lo que solo nos corresponde beneficiarnos del crédito fiscal por el 70%, ¿no? O sobre el 70%, perdón. Entonces, para ello nosotros debemos hacer un cálculo, ¿no? Fíjense acá, ya tenemos, estas son las compras totales en la primera columna que estoy marcando. Vamos a determinar las compras que sirvan como base para el cálculo del crédito fiscal, ¿sí? Y de esa forma vamos a determinar nuestro crédito fiscal correcto, ¿sí? Pasemos a nuestra hoja de trabajo, crédito fiscal, débito fiscal 1-2, que está acá abajo. Es acá está. Esta planillita se va a llamar cálculo de las compras para el cálculo del IVA crédito fiscal. Entonces, tenemos como compras vinculadas de la actividad gravada 61,506. Como un 65% corresponde al combustible, debemos, acá voy a cambiar, acá está mal un dato, este es 35. ¿Sí? Como un 65% está relacionada a la compra de combustible, obtenemos ese 65% sobre la totalidad de las compras. Simplemente acá voy a poner al lado la fórmula, es decir, 61,506 por el 65%. ¿Sí? Bien, ahora, continuemos. Como sobre estos 65% aplicamos el 70%. ¿Por qué? Porque sabemos que sobre ese 70% recién vamos a calcular el crédito fiscal. Entonces, simplemente estamos desechando la parte que no corresponde al cálculo de crédito fiscal. Entonces, lo que hacemos es 39,979 por el 70%. ¿Sí? Y bueno, sumamos
obtenemos el... Un segundo, por favor. Ahora sí. A esto le sumamos el 35% que tiene que ver con la otra parte de las compras que no tienen que ver con combustibles, ¿no? Entonces, 61.506 por el 35%, ¿no? Y acá directamente sumamos ese 70% que es para crédito fiscal, como pueden ver en la fórmula, más el 35% que no tiene que ver nada con compras de combustible, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente le estamos quitando el 30% sobre la porción que corresponde a las compras de gasolina y diésel, ¿sí? Por la característica que tiene este tipo de líquidos, ¿no? De este tipo de combustibles. ¿Sí? Entonces, este es el dato sobre el cual vamos a aplicar el 13%. Y ese es el dato, si se fijan, que está en nuestra hoja de trabajo, ¿no? Entonces, yo no puedo beneficiarme de crédito fiscal sobre 61.506, ¿no? Lo que me corresponde es únicamente beneficiarme del crédito fiscal sobre los 49.512. ¿Sí? Bien. Pasemos al siguiente cálculo, que es muy similar, ya más rápido, ¿no? Porque estamos hablando de las compras mixtas. Dice el planteamiento de que el 10% de estas compras mixtas corresponde también a gasolina y diésel. Por lo tanto, obtenemos ese 10% y ese 10% le sacamos el 70%. ¿Sí? Y este 70% obtenido lo sumamos con el 90% correspondiente a otro tipo de compras. ¿Sí? No nos olvidemos que las compras mixtas son aquellas en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y actividades no gravadas, ¿no? En este caso, ¿cómo podríamos ejemplificar el tema del combustible? ¿Cómo es un combustible en compras mixtas? Por ejemplo, el gerente puede trasladarse en el vehículo de la empresa a hacer gestiones para servicio de transporte nacional e internacional. Por lo tanto, no puedo decir, a ver, esta factura de combustible lo voy a partir en dos. No, sino que esto va a ser distribuido de forma proporcional a las ventas grabadas y no grabadas, ¿no? Entonces, eso es simplemente para recordar lo que ya habíamos visto en la parte de... habíamos visto ya en las instituciones educativas, ¿no? Este tipo del el IVA proporcional, ese es el término correcto. ¿Sí? Entonces, no me corresponde beneficiarme sobre 22.929, sino solo sobre 22.239. Entonces, pasemos, ese es el dato que nosotros vamos a utilizar en nuestras compras base para crédito fiscal. En cuanto al descuento en ventas, pues tomamos la totalidad del importe para el crédito fiscal, ¿sí? Y por lo tanto determinamos nuestro IVA crédito fiscal según auditoría. En cualquier momento se corta, por favor, señores. Volvemos a conectarnos enseguida. ¿Está bien?